reciente terremoto en Turquía sacude a cualquiera que lo investigue, aunque sea remotamente. Tantos muertos, tanto sufrimiento. Los desastres dan de qué pensar. Siempre han provocado un despertar en la historia. Dependiendo de la gravedad del accidente, se hacen preguntas más profundas o se cuestiona y posiblemente se corrige el propio estilo de vida. Para los ateos, un terremoto es simplemente el resultado del movimiento de las placas tectónicas. Sin embargo, las personas religiosas también creen en razones espirituales, por ejemplo, una conexión entre el estilo de vida codicioso de los habitantes de este planeta que afecta a todo su ecosistema. Pensando en términos bíblicos, ¿qué papel juega Dios en tales catástrofes? ¿Él la envía? ¿Él lo hace? ¿O Él aprueba? ¿O Él permite? ¿O se retira por desinterés? La Biblia también habla del enemigo de Dios, su adversario, el diablo o Satanás. Se le presenta como el mentiroso original y el asesino original, como el destructor y portador de desastres. Los adventistas del séptimo día también ven una conexión entre las catástrofes, Dios y Satanás. Aquí hay algunas declaraciones de su cofundadora y comentarista bíblica Elena de White. Por ejemplo, el conflicto de los siglos. Satanás tiene control sobre todos los que no están particularmente protegidos por Dios. A algunos los favorece para llevar adelante sus planes, a otros los angustia y les hace creer que es Dios quien los visita. Mientras se presenta a la gente como un gran médico que puede curar todas sus dolencias, en realidad Él trae enfermedades y calamidades hasta que ciudades enteras se reducen a escombros. Él ya está en el trabajo, en tragedias y catástrofes en la tierra y mar, en grandes incendios, en tornados y granizadas, en huracanes, inundaciones, tifones, tsunamis, terremotos. En todo lugar y en mil formas, Satanás ejerce su poder. Él barre la cosecha madura, seguida por el hambre y la miseria. Contamina el aire y miles mueren. Estas aflicciones son cada vez más frecuentes y catastróficas. La destrucción afectará a hombres y bestias. Review and Herald, 7 de junio 1887. 4 poderosos ángeles aún retienen los 4 vientos de la tierra. El terror y la destrucción aún no debe llegar a su máxima expresión. Las calamidades en tierra y mar, cada vez mayor pérdida de vidas a causa de las tormentas, el mal tiempo, los accidentes de tránsito y los grandes incendios, las terribles inundaciones, los terremotos y los vientos unirán a los pueblos en una lucha a muerte. Pero todo el tiempo los ángeles están reteniendo los 4 vientos y prohibiendo que el terrible poder de Satanás se desahogue en toda su ira. Primero los siervos de Dios deben ser sellados en sus frentes. Testimonios para los ministros, 444. Los elementos de las fuerzas de la naturaleza, terremotos, tormentas y disturbios políticos, son controlados por 4 ángeles. Estos vientos están bajo control hasta que Dios dé permiso para desatarlos. Review and Herald, 28 de julio 1874. Satanás provocó la ruina de nuestros primeros padres, trajo el pecado y la muerte al mundo, y trajo la ruina a multitudes de personas de todas las edades, países y culturas. Gobernó ciudades y pueblos con su poder, hasta que su pecado encendió la ira de Dios, quien los castigó con fuego, agua, terremotos, espadas, hambre y pestilencias. Uno podría tener rápidamente la impresión de que los terremotos a veces provienen de Satanás y a veces provienen de Dios, como
una guerra entre dos dioses griegos. De hecho, esta noción dualista se ha infiltrado en el cristianismo. En el lenguaje cristiano tradicional, a veces se habla del diablo como si fuera casi tan omnipresente, omnisciente y omnipotente como Dios. Por supuesto, solo de forma limitada, pero aún así, por ejemplo, muchos cristianos hablan como si lucharan con Satanás todos los días. Al hacerlo, olvidan que la Biblia presenta a Satanás como un ángel creado caído en pecado, atado por tiempo y lugar. Solo a través de un enorme ejército de ángeles que lo siguen y que son llamados demonios, puede obrar en todos los rincones de la tierra. Por lo tanto, Satanás depende de Dios. No podría vivir un segundo sin Él. Sin Él, por cruel que suene, le faltaría la fuerza para matar, la inteligencia para mentir. Por lo tanto, no es de extrañar que la Biblia ilumine las catástrofes desde los dos lados. Desde el lado de Satanás, que debe ser considerado como la cabeza, el autor intelectual de todo mal, y desde el lado de Dios, que asume la responsabilidad de los actos que Satanás hace con libertad. Lo que los escritores bíblicos luego se refieren como la ira de Dios o la obra extraña. Porque si el hombre resiste tanto tiempo al cortejo de Dios y se pone tan claramente del lado del mal, entonces Dios respeta esta decisión. Sin embargo, solo después de haber intentado todo lo que puede hacer sin violencia y manipulación para llegar al corazón humano. Dios tampoco recurre a medidas en las que sus habilidades, que son muchas veces superiores a las de su criatura opuesta, Lucifer, entrarían en juego. Después de todo, se supone que la naturaleza del mal debe ser desenmascarada y destruirse a sí misma para que su horrible rostro nunca vuelva a aparecer en el universo. La ira de Dios describe cuán cruel es para las criaturas de Dios cuando su espíritu y vida se apartan de ellas. La ira de Dios describe cuán profundamente emotivo, doloroso y triste es el momento para Dios cuando le da espacio al mal y todas sus consecuencias. La ira de Dios describe la incapacidad de Dios para desviar su mirada o dejar ir a sus criaturas cuando el pecado las consume y la catástrofe desciende sobre ellas. Él está muy relacionado con ellos como su creador y debe permitir y aprobar conscientemente cada dolor. Dios está más cerca del hombre que su propia arteria carótida, porque cada respiración, cada función corporal es permanentemente mantenida y viva por Dios. La imagen del padre en Turquía, que no quiere soltar la mano de su hija enterrada aún después de su muerte, dio la vuelta al mundo. Eso describe los sentimientos de Dios. Está tan cerca de cada una de sus criaturas, los vivos y los que han descansado, los que quieren y vivirán con Él para siempre, y los que perderán para siempre, hasta que sea solo recuerdo para Él.